Hola, hola querida familia. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es nuevamente una hermosa oportunidad y un grato privilegio encontrarnos a través de este medio con la finalidad de comentar y profundizar en el estudio de la lección número 9 de la Escuela Sabática, que en esta ocasión lleva como título La Iglesia y la Educación, para mostrarnos la relación existente que debe haber entre la manera en la cual la Iglesia ejerce su vida, su función, cumple con los ideales del reino de los cielos y cumple con el sagrado y sublime propósito de mostrarle al universo entero cuál es el poder de la gracia de Cristo que nos puede capacitar para moldar nuestros caracteres a la imagen de Dios. Mientras cumplimos entonces nuestro propósito, ¿cómo la Iglesia debería ejercer su rol educativo? ¿De qué manera se relaciona la búsqueda de la verdad con la verdadera educación? Para eso y mucho más, quiero invitarte a que nos acompañes a una oración, de tal manera que nuestras mentes y corazones puedan estar en las manos de nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre Celestial, Dios eterno, bendito y poderoso, es en el nombre de Cristo, Señor, que venimos delante de ti, con la función, Señor, con el propósito de que tu Espíritu Santo, Padre, en cumplimiento de tu promesa, guíe nuestras mentes a toda verdad. Y al mismo tiempo, Señor, en la medida en que contemplamos tu verdad, Señor, ella pueda transformarnos poderosamente por medio de tu Espíritu de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Quisiera en primer lugar y prácticamente limitar la reflexión, comentario de esta lección a la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se relaciona ella con la existencia en general? ¿Y de qué manera la Iglesia debe considerar la verdad con el propósito de obtenerla, con el propósito de vivirla y con el propósito de ser santificado por ella? ¿De qué manera entonces se relaciona la verdad con la existencia? Vamos a leer en primer lugar uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia, que se encuentra en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Vamos allá, por favor. En el libro del Éxodo, desde el capítulo número 32, nosotros encontramos uno de los pasajes más terribles en la historia de Israel. Es el momento en el cual Israel recibe, en el mismo lugar e instante en que recibe la ley proclamada por su Señor con sus propios labios y escrita con su propio dedo en tablas de piedra, en el mismo momento y lugar Israel se prostituye en terrible pecado e idolatría tras un becerro de oro que Israel a través de su sacerdote ha proclamado como Jehová, el Dios que lo libró de Egipto. En ese momento de terrible idolatría, de muerte, de corrupción, en donde Israel descubre en el mismo instante en que recibe la ley la terrible pecaminosidad de su corazón, la terrible imposibilidad de guardar la ley por aspirar a moldarse a la letra que ella establece. Cuando Israel conoce y Dios permite que conozca la profunda necesidad de una renovación espiritual, que renovando el corazón, haciéndolo renacer por medio del poder del Espíritu Santo, pueda amoldar nuestra voluntad a Él. Y así, y solamente así, por el poder de Dios obrando en nosotros, guardar los principios eternos de su ley. En ese momento, Moisés nos presenta una de las más extraordinarias peticiones jamás hechas por hombre alguno a Dios. Muéstrame tu gloria. ¡Qué cosa tan maravillosa! Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. En aquel lugar donde Moisés se ha convertido en el sacerdote prácticamente de la raza humana, en donde intercede de parte de Israel delante del Señor, pidiéndole a Dios que si es necesario lo borre primero a él del libro de la vida antes de que Israel perezca en el desierto, para vergüenza
del nombre de Jehová, para que no se diga de este nombre, que sacó a su pueblo de Egipto para luego hacerlo perecer en el desierto. Para que la gloria de Dios, para que la gloria del Señor no se manche, Moisés prefiere que lo eliminen a él del libro de la vida antes que la gloria del nombre de Jehová sufra de manera injusta. Ahora mira esto. Moisés entonces, al pedirle a Dios que le muestre su gloria, Dios accede y le mostrará, proclamando su nombre, todo su bien. La bondad de Dios, el bien del Señor, el carácter desplegado en el discurso articulado que Moisés puede entender. Allí, en una peña, Dios proclamará su bondad, su carácter, su nombre a Moisés. Y mira lo que le dice. Escucha. Éxodo capítulo 34, versículo número 6 en adelante. La escritura declara: Jehová pasó delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Y atención, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Notemos esto. Esta es la expresión que Dios escoge para retratar y hacer conocido su propio carácter. No es cualquier formulación, es la formulación paradigmática, columna, firme, que todos los profetas posteriores van a emplear cuando han de pedirle a Dios que permanezca fiel a sus promesas para con Israel. Todos los profetas posteriores, cuando se ven en la necesidad, en el contexto de un panorama tétrico, terrible para el porvenir del pueblo de Dios, le piden a Dios que permanezca fiel a su promesa, que permanezca fiel a su pacto para con Israel, invocarán la formulación de este momento en el cual Dios deja conocer su carácter a través de estas palabras. Dios grande en misericordia y verdad, tardo para la ira, Dios fuerte. La pregunta es, ¿qué es la verdad en este contexto? ¿Qué quiere decir la palabra verdad? Vamos a intentar descubrir lo que la palabra verdad quiere decir en este contexto, en el momento en el cual Dios la elige para reflejar y hacer conocido su propio carácter, su bien para toda su creación. En primer lugar, la manera más correcta de entender este texto es entenderlo en el contexto inmediato de un Dios que, a pesar del pecado de idolatría de todo el pueblo, se compromete en poner su gloria, su presencia, su compañía, aún en medio del pueblo, para llevarlo al lugar a donde les promete reposo. En otras palabras, la palabra verdad en este contexto, como su raíz hebrea, quiere comunicar, siendo que la palabra hebrea verdad es emet, y la palabra emet tiene la misma raíz de la palabra amán, que se traduce también como amén, que quiere decir firmeza, que quiere decir estabilidad, que quiere decir edificar sobre fundamento sólido, sobre fundamento estable, y hacer posible la existencia, la vida armónica sobre un fundamento estable. Esa es la idea de la palabra hebrea emet, de la palabra hebrea verdad. Quiere decir entonces que si nosotros pensamos esta palabra verdad como portadora del carácter de Dios, nosotros podemos comprenderlo en el contexto correcto del gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal. ¿Qué significa que Dios sea verdad en la existencia de la rebelión satánica, en el marco de la controversia del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás? Permítanme decirles lo que esto significa. Vamos a trasladarnos al momento en el cual la rebelión no existe todavía.
trasladémonos de manera que podamos comprender lo que el carácter de Dios significa para la existencia del universo. La rebelión está por iniciar. Lucifer está por permitir que su corazón se llene de egoísmo y de codicia por la gloria de Dios. Lucifer está en el momento en el cual se debate entre lanzarse rienda suelta al sentimiento que le pide ser como Dios. Y en ese momento en que Lucifer comienza a proclamar la mentira sobre el carácter de Dios en el universo, de que su ley es mejor que no gobierne, que no se enseñoree sobre las conciencias de los ángeles, porque los ángeles no necesitan la ley, porque al imponérseles la ley, Dios se está convirtiendo en un tirano que limita la existencia angelical, que limita la libertad de los ángeles. Es en ese momento cuando comprendemos lo que el carácter de Dios y su verdad significa. ¿Por qué razón? Porque en ese instante, atención, cuando Lucifer comienza a proclamar su mentira en el reino celestial, Dios podría haber eliminado a Satanás de la existencia. Dios podría haberse deshecho de la existencia de este querubín cubridor y en el instante borrar la memoria de los ángeles espectadores para que luego de eso la existencia del universo siga su marcha como si nada hubiese sucedido. Pero no. Dios sabe que permitir la existencia de Satanás y prolongarla lo llevará a él mismo a sufrir en la tremenda y crucial decisión de entregar a su Hijo para que se ponga a sí mismo bajo la potestad de Satanás, sufriendo dolor infligido por Satanás en la cruz, en la hora en que las tinieblas tomarían potestad de la vida de Cristo, infligiendo dolor para intentar que Cristo desestime su misión y renuncie a ella, volviendo al cielo sin librar al hombre de la potestad de Satanás. Dios, en vez de destruir a Satanás y borrar la mente de los espectadores celestiales, Dios prefiere entregar a su Hijo para garantizar la existencia armónica del único universo bueno posible, un universo donde la existencia del amor genuino que se entregue de vuelta al Creador dependa primeramente de la existencia de la libertad que siempre implica la posibilidad de elegir el lado equivocado de la historia, el lado equivocado de la controversia, el mal. Dios prefiere ser tocado, sufrir por causa de la rebelión. Dios prefiere una cruz, entregar a su Hijo, que actuar en contra de los principios eternos que rigen su propio carácter. Dios es fiel y prefiere ser fiel a su creación que se propuso en un principio que abandonarla, actuando en contra de los principios de su carácter. ¿Qué Dios es este? Es un Dios de verdad, es un Dios fiel, es un Dios cuyo carácter, atención, significa la última y esencial garantía de la existencia del universo tal como lo conocemos, pues Él, con su carácter de fidelidad y de verdad, garantiza la existencia de este universo y promete llevarla nuevamente a la completa armonía, en donde todos los corazones del universo volverán a ser unidos a Dios después de que esta terrible rebelión
e incursión del mal en el universo de Dios haya terminado. Dios es un Dios de verdad y esto significa que es absoluta, constante y siempre fiel a su creación, fiel a los principios sistemáticos, éticos que rigen su carácter, fiel para garantizar la armonía de su creación, fiel para garantizar la existencia del universo, fiel para llevar sus propósitos a cumplimiento, fiel, siempre es fiel. Su verdad provee la plataforma de la existencia, porque sin esa verdad, sin su fidelidad a la creación, el universo hubiese dejado de existir en el instante en que la controversia satánica se inició en el cielo. Pero Él es fiel, Él es leal, Él no puede dejar de ser fiel, Él no puede contradecirse, su carácter es eternamente fiel y de eso se trata. Por esa razón, atención, por esa razón, en el Apocalipsis, cuando Juan redacta el mensaje que Cristo envía a la iglesia de Laodicea, ¿cuál es el encabezado de ese mensaje que reporta la identidad de aquel que lo envía? ¿Cómo dice la Biblia? Mira cómo dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el testigo fiel y verdadero, el amén de Dios. Oh, ¿te das cuenta? 3 palabras que significan exactamente lo mismo. Cristo es el testigo fiel. En otras palabras, es el testigo verdadero. En otras palabras, es el amén de Dios. Aquel cuya existencia y carácter garantiza la estabilidad del universo, garantiza la existencia, garantiza que la voluntad de Dios sea la que se lleve a cabo y garantiza el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Él, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Por esa razón, cuando Cristo dice en Juan capítulo 14, yo soy la verdad y la vida, el camino y la vida, yo soy la verdad, Jesús no está hablando de la verdad que de manera abstracta se ha concretado en una persona de carne y hueso en un punto de la historia para que la pudiésemos contemplar. Sí, eso también significa, pero la verdad de la que Cristo hace referencia es de su verdad como demostración única, legítima y absolutamente fiel del carácter de su Padre. Él es la verdad de Dios, es la única presentación de Dios que el Padre ha autorizado y completamente respaldado. Jesús es la imagen de Dios, Él es la verdad de Dios. Ahora mira esto, de manera interesante, de manera poderosa, la verdad tiene un aspecto que trasciende el intelecto, que trasciende el ámbito intelectual del ser humano. ¿Cuál es ese aspecto de la verdad? Mira lo que dice Jesucristo en Juan capítulo número 16. Juan capítulo número 16 y vamos a leer los versículos. Juan capítulo 16 y los versículos número 12 en adelante. Dice así, escucha esto. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús a los discípulos. Y ahora continúa el pasaje. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Nota que Jesús reconoce que quiere decirle y revelarle más cosas a sus discípulos, pero que en ese momento de su vida los discípulos no podrían comprender, no podrían sobrellevar. Y sigue diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, atención, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque en esta ocasión
Jesucristo nos está revelando un fundamento, un complemento o elemento de la verdad que es absolutamente trascendente al ámbito intelectual humano. ¿Cuál es ese elemento de la verdad? ¿Por qué razón los discípulos no podían sobrellevar en ese momento la revelación de una verdad que Cristo quería comunicarle? ¿Por qué? Porque los discípulos no estaban preparados en el corazón para deshacerse de las ideas previamente concebidas sobre la misión mesiánica de Cristo y renunciando a ellas, aceptar lo que Cristo les iba a comunicar. Los discípulos no estaban dispuestos aún a rechazar y a renunciar a sus pretensiones terrenales de reino mesiánico en su época sobre el imperio romano, deshaciéndose de los enemigos del pueblo de Dios y reinando con Cristo en una corona terrenal. Los discípulos no estaban dispuestos a renunciar a esas opiniones preconcebidas sobre el mesianismo de Cristo. Y nota esto, aquí la verdad se nos presenta como tiene que ser y es en una regla fundamental. Atención. La adición de una nueva verdad depende estrechamente de la aceptación y amoldamiento de la voluntad a una verdad anterior. Si una verdad revelada para ti anteriormente no ha logrado transformar tu vida para que tu carácter y vida se amolden a esa verdad, Dios no añade verdades extras. Dios no seguirá añadiendo luz en donde la luz anterior que ha revelado no ha transformado el ser, cambiando y expulsando las tinieblas del corazón. En otras palabras, la verdad es santificadora. Y si la verdad no amolda tu carácter, tu vida, Dios no sigue revelando verdades, sino que las tinieblas postreras son peores que antes de recibir por primera vez la luz de Cristo. La verdad no se queda en el intelecto. Para comprenderla es necesario someter a ella la voluntad, permitir que amolde nuestro carácter a su imagen. La verdad es siempre transformadora. De eso se trata. Ahora mira, vamos a concluir con lo que Juan 17 nos enseña acerca de la verdad de Dios. Mira esto. Y esta es la parte más importante de la verdad en relación con la iglesia. Miren lo que dice Juan 17. Todos conocemos que este es el famoso pasaje en donde Cristo ora a su Padre Celestial por la unidad de la iglesia. Y ahora mira lo que el Señor le pide a su Padre. Mira esto, dice así. Versículo número 14, Juan 17, 14, dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y escucha cómo termina. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Dice la Escritura, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira esto. ¿Qué está diciendo Jesucristo en relación con la unidad de la iglesia? ¿Qué cosa es lo que permite y construye la verdadera unidad de la iglesia? Que la iglesia sea una, como Cristo y el Padre son uno, de manera que la iglesia pueda testificar al mundo que ha sido enviada por Cristo Jesús de la misma manera, con el mismo poder de transformación
con el que el Padre envió a Cristo Jesús primeramente al mundo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que la verdadera unidad se construye en la iglesia cuando la verdad impera en el corazón, transformando el carácter por completo, amoldando la voluntad a ella, transformando la vida y creando una disposición hacia la revelación de Dios que, considerándola la última y principal fuente de la autoridad, rige todas las cosas, rige todos nuestros sentimientos, rige todo nuestro carácter, y esa verdad, haciendo eso, puede producir la unidad de la iglesia. Pero, cuando la iglesia, atención, cuando la iglesia suprime la verdad, acorta la verdad, deja al margen una parte importante, por minúscula que sea, de la verdad, para intentar lograr la unidad en la supresión de la verdad, entonces la unidad que se produce, si llega a ocurrir, es una falsa unidad semejante a la que el mundo ecuménico, propiciado o auspiciado por Roma y por el protestantismo apóstata, intentará imponer en los últimos días. Un ecumenismo que suprime la verdad y llama a una unidad que no es consecuencia de la aceptación de la verdad en la vida intelectual y en el carácter, sino que es consecuencia de la supresión de la verdad para producir una unidad falsa, política, que ha dejado la verdad de un lado. La verdad no se puede suprimir para dar paso a la unidad. La unidad solamente es posible, verdadera unidad, cristiana unidad, bíblica unidad, cuando la verdad ha cambiado y transformado la mente, el carácter, nos ha hecho semejantes a Cristo, hemos visto su luz, vivimos en toda la luz de Cristo, siguiendo toda la luz de Cristo, permitiendo que su perdón y su vida en nosotros nos amolde a su carácter. Allí y solamente allí será posible la verdadera unidad. Por esa razón, amigos, la verdad y la iglesia siempre debe ser presentada como un ideal al cual la iglesia siempre debe aspirar. En el instante en que la iglesia, como pueblo de Dios, piense que tiene posesión absoluta y completa de la verdad como para dominarla y utilizarla para cualquier fin que no sea la gloria de Dios, en ese instante la iglesia se convertirá, en vez de ser el pueblo de Dios, se convertirá en un bribón, en un señor que intenta dominar las conciencias del pueblo. Pero en el momento en el cual la iglesia reconozca que la verdad transformadora de Cristo siempre estará allí para confrontarla, para ser elevada más y más a la imagen de Cristo, que la verdad es Cristo y la luz de Cristo siempre nos debe confrontar para elevarnos más y más en carácter, para que mientras más vivamos, más reflejemos la gloria de Dios. Entonces, en vez de creer poseer la verdad siempre nos confrontará y nos invitará a elevarnos más y más a la altura de la medida de la estatura de Cristo Jesús. Por eso la verdad no es algo que termino de poseer nunca. La verdad es algo que siempre me confronta de parte de Dios para invitarme a elevar más y más mi carácter por el poder de Dios a la imagen de Cristo Jesús. De eso se trata. De eso se trata. Por esa razón, amigo, busquemos siempre la verdad. Si es necesario, como iglesia, deshacernos del yugo de la educación mundana, que en vez de buscar la fuente última de la verdad en la palabra, la ha buscado en las tradiciones mundanas, seculares, deshagámonos de eso y hagamos de la verdad de Dios en su fuente última expresada en su verdad y en Cristo Jesús, la meta siempre a alcanzar, la meta siempre a aspirar. Habiendo dicho eso, y esperando que haya sido para tu crecimiento y edificación espiritual,
se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.